¿Dónde está tu pantalla? Ahora te veo. Ahora, ¿no? Vale. Sí, pero vamos a esperar un momentito. Vale, no son todavía las 6 y con que demos unos 2 o 3 minutos pues se incorporen más gente y damos comienzo. Vale, genial. Bueno, pues yo creo que ya es momento de comenzar ya esta última sesión del Congreso Antirrumor. Hoy nos va a acompañar en la primera media hora Lorena Baeza, que es redactora y miembro del equipo de fact-checking de Neutral y El Objetivo y que anteriormente fue redactora en La Sexta. Pero primero os quería contar que este congreso surge porque el Sindicato de Periodistas se adhiere al espacio libre de rumores de la agencia, estos rumores de Málaga Acoge y de Andalucía Acoge. Y surge de ese instante y por eso estamos aquí en este congreso. Y bueno, Lorena forma parte del equipo de fact-checking de Neutral, que es una de las entidades de verificación que existen en España, de verificación de contenidos y de noticias, junto con Maldita.es y F Verifica, que ha sido la última entidad que ha reconocido Facebook para verificar informaciones falsas en España. Entonces vamos a dar paso a Lorena, que nos va a facilitar, pues nos va a contar lo que supone esta nueva herramienta de verificación de noticias. Gracias, Clara. Gracias por invitarme y por dejarme explicar un poco cómo funcionamos nosotros. En principio voy a ajustarme a los tiempos, que son 20 minutos para después dejar 10 para poder hacer preguntas, pero si a medida que yo hablo alguien quiere hacer alguna pregunta, pues a mí no me importa. Así que yo empiezo y si alguien necesita interrumpir, que lo haga. Bueno, esta pandemia nos ha enseñado también la importancia de otra palabra, que es la infodemia.
Es decir, la cantidad ingente de información que estamos recibiendo constantemente y durante todos los días. Esto es muy importante porque en una emergencia sanitaria como esta es clave estar informados y además con toda la información que tenemos que saber, con las medidas que se van tomando, cómo avanza ahora mismo, por ejemplo, la desescalada en cada uno de nuestros territorios, cómo nos afecta, es decir, está muy bien que tengamos muchísima información para estar lo más informados posibles. El problema empieza cuando dentro de todo esto que llamamos infodemia, la cantidad ingente de información, empiezan a colarnos mentiras. La desinformación, los bulos, los fakes, ahí es cuando empieza el problema. Y nos hemos dado cuenta de que hay un pico de desinformación muy importante con esta pandemia. ¿Cómo lo podemos medir? Por ejemplo, a través del servicio de verificación de Neutral, que nosotros utilizamos a través de WhatsApp, donde la gente, cualquier persona nos puede mandar algo que necesite verificar, ya sea un titular, una imagen, un artículo, lo que sea. El número de consultas que nos están haciendo durante todos estos meses, desde marzo, también desde abril, los datos de mayo todavía no los tenemos, pero han subido muchísimo esas consultas. Han llegado a sobrepasar las 5.000 cuando antes estaban en torno a las 1.000. Otro de los datos que nos demuestran, además, una característica muy importante de esta desinformación, que es mundial, lo daba la Red Internacional de Fact-Checking el otro día. Nos comentaba su directora que desde enero, cuando nos empezamos a unir todos para hacer verificaciones en torno al coronavirus, hemos hecho más de 6.000 verificaciones. Son más de 6.000 verificaciones solo en torno a temas de coronavirus. Eso es muchísimo y además en un periodo de tiempo que tampoco es demasiado, es desde enero. Y dentro de esas más de 6.000 verificaciones hay desmentidos de 40 países. Es decir, este dato de las verificaciones nos muestra que venimos de mentiras que se han difundido al menos en 40 países y con un pico de desinformación muy importante en un periodo muy corto de tiempo. Con este escenario, ¿cuáles son las conclusiones que podemos sacar? Primero, la importancia de verificar, que puede ser por parte de las plataformas de verificación, como en este caso Neutral, y también la responsabilidad individual que tenemos que tener cada uno de nosotros. Es cierto que la verificación es un trabajo profesional y lo hacemos periodistas que nos dedicamos a ello, pero también cualquiera en nuestro día a día podemos utilizar determinadas herramientas que nos van a ayudar a protegernos de todos estos fakes y de toda la desinformación. Lucía, no sé si me estás oyendo, pero si podemos ahora compartir pantalla para que vaya enseñando las diapositivas, genial. Sí, Lorena, perfecto. ¿Ya lo tienes habilitado? Compruébalo. Vale. A ver, voy a ver si os lo puedo compartir. Vale. Decidme si se ve bien, si lo veis bien. Sí, se ve bien. La primera diapositiva del PowerPoint. Vale, eso, pues venga, voy a ponerlo así, más grande para que lo podáis ver. Antes de pasar, una de las claves que nos daba el otro día, que hablábamos con ella precisamente la semana pasada, la directora de la Red Internacional de Fact-Checking, es que esta desinformación, ¿cuáles son las características más importantes que tiene la desinformación de ahora, de esta pandemia del coronavirus, en relación a la que podíamos haber visto durante otros meses que no hubiera una emergencia sanitaria? Vale, pues nos decía que hay 4 cosas que la distinguen. La primera es una desinformación que habla de un fenómeno que es mundial. Es decir, no es solo algo que nos afecte a nuestro país, a España, sino que es algo a nivel internacional. Eso hace también que la desinformación sea mundial. Otro de los aspectos que caracterizan a este fenómeno que estábamos viendo ahora es que estamos hiperconectados. Al estar confinados nos han obligado a vernos, a informarnos, a hacer ocio, a hacerlo todo a través de una pantalla. Y eso nos ha obligado también a estar permanentemente conectados a las redes sociales y a nuestros canales de información. Otra de las características es la falta de datos. Estamos hablando de un fenómeno que hasta hace unos meses no existía. Por lo tanto, no existen los suficientes datos como para contrastar toda la información que nos va llegando. ¿Eso qué hace? Facilitar que se produzcan las mentiras y la desinformación. Y la última, que yo creo que es la más importante, y además nos decía ella que es una novedad, es que hemos visto que muchas de las mentiras que se comparten y se difunden, por ejemplo, a través de grupos de WhatsApp, no sé si alguno de vosotros y vosotras en algún momento ha recibido una cadena de WhatsApp con datos en referencia al coronavirus, de alguien muy cercano, de un amigo, de una amiga, de un familiar, de quien sea. Vale, pues en ese gesto de compartir esa cadena, que puede hablar de una cura, de un tratamiento, de un remedio contra el coronavirus, en ese caso
no hay una mala intención. Probablemente, en algunos casos sí que puede haberla, pero en la mayoría de los casos quizás no haya una mala intención. Es decir, esa persona lo comparte con su grupo de amigos, con su familia, porque realmente piensa que puede ayudar. Entonces eso nos abre como un agujero a los que nos dedicamos a la verificación, porque claro, hay mucha más gente compartiendo muchas cosas. Y muchas veces no se hace con mala intención. Otro de los datos que nos muestran un poco las características de este fenómeno lo daba una encuesta que hacía la Universidad Ramon Llull de Barcelona, que decía que hay un 26% de gente que reconoce que comparte un fake, pero lo hacen porque no sabe que es una mentira. Por lo tanto, ahí tenemos una rama que es muy interesante y es cómo nosotros nos hacemos sin querer difusores de esas mentiras, pero con una buena intención porque pensamos que esa información va a ayudar y en realidad no lo va a hacer. Como os decía, esa forma parte de la infodemia. Dentro de toda esta cantidad ingente de información nos podemos encontrar muchas mentiras, que es lo que embarra y ensucia el debate público. Ese pico de desinformación que ya nos están señalando con diferentes datos, tanto de nuestro servicio de verificación como de la Red Internacional de Fact-Checking. Y una vez que sabemos todo esto, ¿cómo podemos actuar nosotros? Como decía, hay herramientas que podemos hacer cada uno de nosotros, que ahora las veremos. Y otra, cómo trabaja en un servicio profesional de verificación. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Depende de si estamos hablando de fact-checking político o de el desmentido de bulos. Es muy parecido, pero bueno, vamos a ir viéndolo. Por ejemplo, si es el fact-checking político, nosotros siempre seguimos 3 claves. Depende de lo que se esté hablando. Por ejemplo, pues si es sobre el número de víctimas mortales que se están produciendo. Por ejemplo, el otro día había uno que hablaba de que en Italia habían muerto 232 niños por culpa del coronavirus. Pues en ese caso, la fuente que nos aporta los datos del tema, que es el primer dato y la primera fuente a la que tendríamos que acudir, sería en este caso la estadística oficial de que nos esté dando estos datos, que por otra parte es la única que hay. Pero volvemos un poco a una de las características, que hay mucha falta de datos. En este caso, pues para desmentir este fake del que hablamos, fuimos a las estadísticas que estaba utilizando el gobierno italiano y no eran 232 niños muertos, sino que eran 3. La diferencia era bastante grande y era el tip de la mentira, el impacto que podía crear la notificación de 232 niños muertos. Como es el caso del fact-checking político, el segundo paso tendría que ser hablar siempre con su gabinete. Muchas veces lo que nos pasa es que escuchamos una cosa y en principio podemos ver que no nos cuadra, pero luego damos la oportunidad al gabinete del político y quizás tienen una interpretación que nosotros en un primer momento no habíamos visto o una fuente que nosotros en un primer momento no nos habíamos dado cuenta. O no, o también hay casos que no es así, pero bueno, siempre tenemos que dar esa oportunidad. Y la tercera, que es súper importante, y más ahora cuando estamos hablando de algo que es tan desconocido para todos, los expertos, para cualquier tema, para un tema de economía, para un tema de datos de cualquier tipo, siempre consultar con los expertos para no contarle a la gente también. Esto forma parte un poco de el cómo hacerlo, ¿no? No contarle a la gente directamente, esto es falso porque lo dice Neutral, o esto es falso porque lo decimos nosotros. No, esto es falso porque hay detrás una serie de datos que nos aporta la fuente que tiene esos datos, que nos aporta la interpretación que nos ha dado o la versión que nos ha dado el gabinete del político y sobre todo el experto que nos ha ayudado a interpretar ese porcentaje. Muchas veces le decimos a la gente, muchas veces no siempre, si le decimos a la gente un 4% sobre determinadas cosas y a eso no lo envolvemos, no le creamos todo el paquete, eso no se entiende. Por lo tanto, dar los datos, el hecho contrastado, todo lo que está sustentado bajo una estadística oficial o lo que sea, un informe o lo que sea, y después a todo eso ponerle la explicación que podemos dar nosotros como periodistas que hemos entendido el tema y por supuesto a través de los expertos que nos van a dar siempre esa mirada mucho más allá. Estas semanas en el objetivo lo estamos haciendo mucho, no solo contamos y desmentimos los fakes que estamos viendo sobre el coronavirus, sino que siempre intentamos que puedan tener cabida declaraciones de determinados expertos que nos van explicando por qué se producen esos fakes o las consecuencias que pueden tener en nuestro día a día. ¿Qué pasa con todas las mentiras que nos llegan a través de las redes sociales? Es decir, que no nos la dice el altavoz de un político. Todas estas capturas que nos llegan a través de nuestros grupos de WhatsApp, las imágenes que vemos a través de Twitter, los artículos, entre comillas, que podemos ver en nuestras páginas de Facebook. Vale, pues cada uno de nosotros podemos hacer
una serie de recomendaciones, una serie de pasos para ponernos una especie de coraza que no deje que nos entren los fakes. Por ejemplo, lo decimos mucho y parece muy sencillo, pero se siguen compartiendo fakes que son capturas sin enlace. Esto pasa mucho con los tweets, por ejemplo. Son recortes de un tweet y solo son eso, solo es ese recorte, solo es esa captura. No nos da el enlace que nos pueda llevar al perfil de esa persona o de esa cuenta que nos pueda hacer comprobar que realmente sí ha producido esa publicación. Si nos mandan a nuestro grupo de WhatsApp o vemos en cualquier sitio una captura que no lleva un enlace adjunto, ahí ya podemos empezar a sospechar. No hay fuente. Esto es otra de las cosas importantes que tenemos que mirar. Cuando nos llega una cadena de WhatsApp y dice alerta, última hora, según el gobierno italiano. Hoy he estado trabajando con uno que decía esto. El gobierno italiano, ¿pero cuál? ¿Qué parte? ¿Dónde está el enlace? ¿Dónde está el informe del que me hablas de ese gobierno italiano? Siempre hay que acudir a esa fuente de que muchas veces nos la nombran, pero no nos la enseñan. Luego hay otra serie de elementos que se utilizan para pues, básicamente para que nos entren por los ojos directamente. Letras muy grandes, mayúsculas, colores muy llamativos. Todo eso no tiene por qué ser malo, pero si trata de información sensible y nos ha llegado a través de las redes sociales, puede ser un elemento que nos ayude a identificar si es un fake o no. Y este último, que ha ocurrido muchísimo durante la desinformación del coronavirus, las faltas de ortografía. Lo hemos visto un montón, por ejemplo, con el BOE. Se han compartido en diferentes periodos de la pandemia que estamos viviendo, diferentes boletines oficiales del Estado que se hacían pasar por reales, pero que en realidad no lo eran. O documentos había uno también de la Generalitat Valenciana, otro de la Generalitat de Cataluña, del Ayuntamiento de Tarragona también había uno, documentos que nos hacen ver que está todo bien y que está todo normal. Y uno de los elementos que nos hacen pensar que algo no va bien es porque contienen muchas faltas de ortografía. Ese es uno de los elementos que de un vistazo, si antes de hacer el gesto automático, de darle a compartir, ampliamos un poco y leemos un poco el texto y aparecen faltas de ortografía, lo más probable es que a medida que sigamos leyendo nos empiecen a aparecer otra serie de elementos que nos hagan dudar y mucho. Los consejos que podemos hacer nosotros en nuestro día a día, pues que en realidad estamos hablando de cosas que tampoco son demasiado difíciles, ¿no? Que no son extremadamente complicadas, pero no lo hacemos. Si tomamos cada uno un poco de conciencia y adquirimos esa responsabilidad individual, probablemente podremos pararnos desde los fakes. ¿Quién publica? Esto que me manda mi amigo, mi familia, por el grupo de WhatsApp, ¿esto de quién es? ¿Esta captura? ¿Quién lo dice? Comprobar los links. Esta es otra de las cosas que hemos visto durante la pandemia. Muchas veces los fakes, que también quienes hacen estas invenciones saben todas estas cosas, también son muy oportunos y muy inteligentes, nos meten un link. Lo que hay que hacer es pincharlo y ver si en realidad nos lleva a esa información que nos está contando el mensaje. Consultar el trabajo de verificación de las distintas plataformas, que ahora antes comentaba las distintas plataformas que hay en España, y nosotros en nuestra web de neutral.es publicamos todas las verificaciones que vamos haciendo, y sobre todo ese tercer punto, el de no compartir si no estamos seguros. Muchas veces nos llega algo que es muy llamativo, que contiene elementos de los que hemos visto antes, y uno, por querer ayudar o por querer informar a nuestros amigos y a nuestra familia, porque nos ha parecido un escándalo lo que nos acaba de llegar, o porque es una fotografía muy llamativa con la que hemos empatizado. Antes de darle ese gesto automático casi de compartir y que lo sepa todo el mundo, es cuestión de 10 segundos pararse un momento y pensar, ¿esto que estoy viendo es verdad? En vez de ayudar a mis familiares, puedo darles una información que está mal, que es desinformación, y ponerles en peligro, porque además muchos de los remedios que se han compartido durante esta pandemia son peligrosos. Había uno que daba como remedio dióxido de cloro disuelto con agua, y era un fake ya antiguo, y el gobierno de Estados Unidos ya había definido esta mezcla como lejía, y esto se estaba compartiendo, y de hecho ha sido uno de los más compartidos como un remedio contra el coronavirus. Bueno, muchas veces podemos decir, hombre, pero esto ¿quién se lo va a creer? Es algo que nos pasa mucho también, ¿no? Hombre, pero si esto canta muchísimo, esto es imposible que sea verdad. Bueno, pues a nosotros nos puede parecer que no, pero hay mucha gente que se lo puede creer, y por eso los fakes son tan virales y nos demuestra lo fácil que se comparten a través de las redes sociales, que hay mucha gente que se lo puede creer. Por lo tanto, no tomarnos a broma y tomarnos en serio los peligros que pueden tener estos fakes.
Os voy a poner algunos ejemplos para que veáis también otra de las características de esa información que estamos viendo ahora, que es no solo es desinformación sobre temas específicos de salud, que es lo que ha ocurrido durante los primeros días de la pandemia, es decir, centrados, por ejemplo, en la vacuna, en las curas, en los tratamientos, en las consecuencias, en los efectos, en los hospitales, en las víctimas. En los primeros días era solo específicamente salud y coronavirus. ¿Qué está pasando ahora? Que lo estamos viendo en los últimos días. Que se aprovecha esa pandemia sanitaria para empezar a difundir mentiras sobre otras cosas. Por ejemplo, fakes racistas, xenófobos, mentiras contra determinados colectivos en base a su ficción, por ejemplo, en base a la raza, para ir estigmatizar a determinados colectivos. Esto lo estamos viendo ahora, pero ya pasó al inicio de la pandemia. Este, por ejemplo, es uno de los primeros que verificamos. Era una mentira, la difundió el señor que aparece ahí delante de los micros y que al final tuvo que salir a rectificar. Él había difundido, así lo contó él después con normalidad, una mentira acerca del comercio del hombre chino que vemos a su lado, y había dicho que su mujer había vuelto de China, había vuelto infectada por COVID-19 y era mentira. No solo había contado esa mentira, sino que pedía al resto de Totana, en Murcia, que no fueran a comprar a ese comercio, con las consecuencias negativas que eso podía tener para esta familia que regentaba este negocio. Fue tal el revuelo que se creó en Totana y en las redes sociales que este hombre tuvo que salir a pedir disculpas y a explicar que no había sabido medir lo que había puesto en un mensaje de WhatsApp. Todo fue por un mensaje de WhatsApp. Todos podemos pensar, bueno, a ver, si es un mensaje de WhatsApp, yo se lo mando aquí en mi grupo de amigos y ya está. Pero es que en ese grupo de amigos que hay 10 personas, o 20, o 100, o las que sean, a su vez lo mandan a otro grupo, que hay otras 20, 100 o 200 personas. A su vez va a otro grupo. Y así, de repente, un día abrimos Twitter y nos encontramos con esta historia compartida miles de veces. Cualquiera podemos caer en ese peligro, así que volvemos otra vez a la responsabilidad individual. En cuanto a la religión que os hablaba antes, por ejemplo, este es uno del último mes, me parece, cuando ocurrió lo de Rajoy, que se hacía mención en este tuit, cuando habían salido las imágenes de Rajoy saltándose el confinamiento, pues hubo alguien que intentó aprovechar esa coyuntura para meterse con la gente musulmana. Esta imagen que se hacía pasar por España y que denunciaba un supuesto trato de favor hacia los musulmanes, que sí que se podían reunir, pues más de decenas de personas, vamos ahí en las azoteas para rezar, pues esta imagen no era de España y era de Kuwait y no tenía nada que ver con nuestro país. Entonces, esto, haciendo una búsqueda inversa a través de Google, que es algo que podéis practicar también todos en casa, subiendo en Google Imágenes, subiendo la imagen, cargándola y dándole a buscar, os aparecen las referencias que puede haber sobre esa imagen o cosas parecidas. A raíz de eso y en colaboración también con otros compañeros verificadores de otros países, vimos con que esta imagen no tenía nada que ver con nuestro país, era de Kuwait. Otro de los últimos, sobre familias gitanas. Aquí vamos viendo cómo se aprovecha también la pandemia para trasladar mentiras sobre determinados colectivos. En este caso, surgió de una broma. Nos enseña también cómo puede surgir un fake de la manera más tonta, de un vídeo de una persona que dijo broma, que se había ingresado muchísimo más dinero del habitual en ayudas a determinadas familias y que cuando el gobierno se dio cuenta de que había ingresado 3.000 euros y no 110, las familias gitanas ya se la habían gastado toda la ayuda en supermercados. Bueno, pues nada de esto era verdad, había surgido de una broma, otra persona se lo tomó en serio, lo empezó a compartir y se convirtió en un fake. También sobre el orgullo LGTBI, cuando toda España tenía que estar confinada en su casa, pues nos encontramos con esto, que el gobierno decía sí que va a permitir las celebraciones, además nos ilustraban con una imagen de mucha gente en la calle, la celebración del orgullo LGTBI. La realidad es que los organizadores del orgullo habían hecho un cambio en la forma de celebrar pues esta fiesta este año y habían anunciado celebraciones, pero las habían anunciado de manera online, a través de internet. No tenía nada que ver con cómo hemos vivido el orgullo LGTBI durante los últimos años. También era mentira y este fake también se compartió un montón de veces. Otro de los que nos hemos encontrado últimamente, pues sobre charlas sobre transexualidad,
se llegaba a decir que el gobierno ahora en plena crisis iba a destinar 120 millones de euros para charlas sobre transexualidad. Y aquí en este además podemos ver uno de los elementos que os comentaba al principio. Fijaos que esta captura, que en principio, no sé si estáis habituados a ver en las redes sociales el perfil de este periódico, de Público, pero bueno, así tú le das un primer vistazo, el logo parece el de Público, pone Público, tiene toda la apariencia de ser titular de una noticia. Bueno, pues fijaos que esta captura está aquí cortada, no nos aparece ni el enlace a ese tweet, ni nos aparece el número de me gustas, el número de retweets y las respuestas. Está cortado. Y además, otra de los que es fijarse en el nombre. El nombre de la cuenta principal y la imagen es de Público, pero si nos fijamos después, el nombre de la cuenta no tenía nada que ver con eso. Por lo tanto, si hubiéramos mirado bien, probablemente no se hubiera compartido tanto. Y el que os hablaba antes, se ha llegado también a utilizar, la desinformación no entiende de límites, no entiende de colores políticos, no entiende de fronteras y utiliza también a colectivos tan vulnerables como la infancia, con este que fue además muy escandaloso porque el número de niños muertos en el momento en el que se había dicho este fake eran 3 y no 232. Y una mención para terminar especial a los audios, porque son quizás lo más peligroso, son lo más difícil de verificar porque solo tenemos una voz, solo escuchamos a alguien